Te propongo, Fabricio, a ver si logramos contactar a Ana Lilia, que como sabemos está recibiendo un premio, ¿verdad? Sí, ella siempre está recibiendo un premio. Esta semana está recibiendo el premio de esta semana. Exacto, es el premio de esta semana. Salvo que se diga lo contrario, Ana Lilia está recibiendo un premio. Exactamente. Bueno, Ana Lilia Pérez, le mandamos un gran abrazo. A ver si logramos contactarla, porque parece que estaba coincidiendo ahí con cierta actividad que estaba realizando precisamente en el viaje que hizo para ser reconocida, como nos lo contó la semana pasada. Y bueno, desde luego la abrazamos y le mandamos una gran felicitación por el gran trabajo que hace Ana Lilia Pérez. Y por esa razón no está esta mañana en este viernes en la mesa de análisis y de debate, Fabricio, y yo creo que nos tenemos que enfilar ya, te propongo, al próximo lunes, que se va a cumplir un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. Ha convocado a un acto masivo en el Zócalo. Va a haber música, va a haber diferentes cosas para que la gente acuda desde las 3 de la tarde. Él va a dar un mensaje a las 5 de la tarde en el Zócalo. Y bueno, hay discusión y debate sobre si está bien o no que haya convocado en este momento, en este contexto, a una acción masiva. Hay quien dice que es un exceso que se utilice el primer año de que ganó para abrir este espacio. Hay quien dice que sí hay que festejar, en fin, como suele pasar con estas cosas. Pero más allá de si gusta o no la idea de que convoque en este contexto a una acción masiva, es necesario el balance. Un balance de 7 meses de gobierno, un balance de un año de que ocurrió lo que parecía impensable que ocurriera en este país. Estamos hablando de un presidente que llegó después de, ¿qué te gusta?, 30 años de una batalla política con experiencias electorales terribles, intervenidas, fraudulentas, una serie de acciones que impidieron que López Obrador, que tenía claras preferencias desde tiempo atrás, llegara a la presidencia, y ocurrió finalmente que es hoy presidente de la República. Pues en ese tema andamos, Fabricio. ¿Qué podríamos decir hoy? Con miras a lunes, pero con miras a hacer este balance histórico del personaje e histórico más reciente de su propio gobierno. Sí, yo me quedaría con la palabra que dijiste, impensable. Lo que sucedió hace un año, que se celebrará el lunes, que yo creo que está bien que se celebre, porque el día de la elección no hubo oportunidad de celebrar, porque la mitad de la gente estaba metida todavía en los comités electorales, y otros que no estábamos en eso, estábamos todavía con la tele prendida pensando en qué momento de la madrugada iban a salir a decir que no era cierto, tal, que había ganado Anaya. ¿Qué momento, sí? ¿No? Entonces como que no hubo un momento en que cayera, digamos, la idea de lo impensable o de lo imposible, ¿no? Durante muchos años, no solamente los adversarios de López Obrador dijeron que era imposible que ganara, sino hasta la propia izquierda se acostumbró, ¿no? Estoy hablando del PRD, se acostumbró en una especie de melancolía, de tristeza por tanta pérdida, se acostumbraron a disfrutar la derrota. Y a disfrutar la derrota sí, ya. Pues de hecho lo que se llaman los chuchos inventaron una cosa muy característica de los años de la derrota de la izquierda, que es que ellos decían que perdiendo ganaban, ¿no? Que lo que quería decir es que con un 5%, con un 10% se podía negociar algo. Y lo impensable también desde el punto de vista de, digamos, la élite del poder económico en México, que no creyó que pudiera ganar una propuesta que ellos habían calificado de poco realista, ¿no? En la economía, de autoritaria, de etcétera, ¿no? Y que un hombre que, como dijo Carlos Monsiváis en su momento, quizás fue el político mexicano más atacado y más calificado negativamente por la prensa, pudiera ganar. Entonces, esa imposibilidad irrumpió, digamos, en el escenario político mexicano con una cosa sorpresiva que fue
no solamente el voto de 32 millones de personas por la presidencia de la República, sino también por la mayoría del Congreso, y que establece, digamos, de entrada el doble de lo que había votado normalmente por Andrés Manuel López Obrador. Y salud. Gracias. Y eso es lo que irrumpe, digamos. Ahora, ¿cómo está constituida este mandato, digamos, o este espíritu de irrupción de lo imposible? Yo creo que tiene varias vertientes, pero en estos 6 meses de gobierno me parece que lo que ha sido fundamental es la construcción narrativa de un nuevo nosotros, ¿no? Donde ser mexicano es incluir a grupos que no han estado incluidos. Cuando digo grupos, pues en el caso de las mujeres pues, son más de la mitad de la población. También, digamos, la población indígena, los ninis, etcétera, donde ya la narrativa, digamos, abre un espacio. Eso que se irrumpe, se abre un espacio donde se empiezan a contar otras historias, se hacen otros ejercicios de verdad. Y en esos ejercicios de verdad falta también toda una narrativa de lo que pasó antes de que ganara López Obrador, es decir, desde el 68 para acá ha habido matanzas, agravios, despojos, y hay una parte de la población que está esperando justicia, que está esperando un perdón, una reconciliación condicionada a que quien cometió la falta, el despojo, la matanza, etcétera, lo diga, lo acepte, lo asimile, pida perdón, se le entrega el perdón con la condición de que no se repita y con la compensación que se pueda en términos de la justicia. Es decir, los jueces hablan de la reparación del daño en muchos casos, sobre todo en los casos de muerte, digamos, de los 240,000 muertos de la guerra contra el crimen organizado, pues ahí la reparación es prácticamente imposible. Sería un acto más simbólico, digamos, de reconocimiento, de justicia y de perdón. Y por otro lado, me parece que el propio gobierno de López Obrador no entendió muy bien cuál es la posibilidad dentro de la imposibilidad, ¿no? A mí me da un poco de nervio el pensar que se me pongan realistas, ¿no? Ellos que vienen de una imposibilidad, se me pongan realistas y que limiten, digamos, el campo de acción de lo que fue el mandato de la elección de hace un año. El mandato de la elección de hace un año es no solamente el reclamo que digo por la justicia, también es un reclamo contra la entrega y el despojo de los bienes comunes de la nación, que es la lucha contra la corrupción, y también, y sobre todo, me parece mucho más importante, la inclusión de sectores que estuvieron excluidos no solamente de los programas de gobierno, sino del propio discurso del presidente de la República, que ahora habla cada mañana. Y hay un dato impresionante, bueno, a mí me parece una característica muy particular del gobierno de López Obrador en estos 6 meses, que es que de pronto dejó sin argumentos a los que decían que era populista, porque el populismo es o esa idea tenemos, como de López Portillo, ¿no? De un estado grandote, ¿no? Que confunde la grandeza con lo grandote, y que gasta y despilfarra y crea elefantes blancos y hay, ¿no? Y lo que ha hecho López Obrador no tiene nada que ver con el populismo, es decir, ha reducido, ha concentrado las tareas del Estado mexicano en las que había abandonado, digamos, la seguridad con lo de la Guardia Nacional, en los programas sociales, en la atención al campo, en Pemex, ¿no? Ha concentrado eso, pero ha recortado, a veces de manera despiadada, los recursos que el Estado entregaba a otros sectores, ¿no? Y ha recortado sus propios salarios, ha recortado en muchas áreas. Entonces, si nadie le podría llamar populista a eso,
¿no? Es decir, es una idea nueva de que no habíamos visto, de un Estado concentrado en labores casi mínimas, y orientando los recursos que se va ahorrando de todo hacia los programas sociales. Entonces, me parece que ese sería el balance del lado, digamos, del mandato que se recibió hace un año de los 32 millones de electores. Y por otro lado, pues hay que decir que hay muchos temas, digamos, que están todavía sin contenido. Yo creo que no hay una propuesta real de la nueva relación del Estado con los medios de comunicación. Y creo que por otro lado también hay una oposición bastante desorientada, una oposición que depende de los errores del presidente o de inventarlos, porque se han inventado muchas. Ahora, en estos días anteriores a la celebración, ha habido como grandes histerias colectivas por cosas que realmente no iban a suceder, no iba a desaparecer el FONCA, no iba a desaparecer el IMER, es decir, se han generado como burbujas de histeria presupuestal, y es un país donde todavía todos nos estamos acomodando a una situación que parecía imposible, y que debería de abrir su propio espacio de posibilidad dentro de la imposibilidad, ¿no? Pues ahí está este balance, este análisis que haces, bueno, efectivamente desde la perspectiva de lo que parecía imposible, efectivamente en su momento, la insistencia de López Obrador de competir por la presidencia, bueno, fue notable al final de cuentas, lo intentó una vez, fue una circunstancia tremenda la que ocurrió precisamente con Felipe Calderón, que llegó en el 0.5 de diferencia, una elección en donde yo digo se ejerció un asunto plebiscitario, lo que fue esa elección en donde llega Calderón a la presidencia fue plebiscitaria porque era sí o no por López Obrador. Exacto. Se polarizó, se abonó a la polarización, se colocó este tema del peligro para México como un eslogan terrible, tremendo, y bueno, al final de cuentas ocurrió lo que ocurrió. Tuvimos un sexenio como el de Calderón y todas sus consecuencias, y luego vino lo que vivimos con Peña Nieto, que fue una construcción desde la televisión de un candidato que hizo posible que regresara el PRI a la presidencia de la mano de esa inversión política de la televisión, y todo lo que pasó con Peña Nieto, de lo cual hemos hablado y seguiremos hablando muy ampliamente. Ahí López Obrador, bueno, se enfrentó con esa otra circunstancia, y en esta tercera situación, en donde se da una acción definitiva del electorado, rotunda y contundente, que en una elección que no se podía parar. Es decir, yo creo que queda ahí la idea de que Peña Nieto, dice Andrés Manuel, no metió las manos. Algunos dicen, pues sí, no metió las manos, probablemente en algún punto donde pudo haberlas metido, pues porque el proceso estaba ya muy contundente. Y eso es parte del análisis que en este momento podemos hacer a un año de distancia de lo que fue el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Fabricio, la gente tendrá muchas cosas que decir, está nuestro buzón de voz abierto para que la gente opine en este momento y en las próximas horas, si quiere, para que podamos compartir también el análisis de la sociedad y del público que sigue este programa. Y vamos a incorporar, si te parece, a Ana Lilia Pérez, que nos contó la semana pasada que pues viajó precisamente a Bulgaria, para recibir este premio Verónica Guerin, que es este personaje del que nos habló muy entrañablemente, y de este reconocimiento que se hace a los periodistas que trabajan para exponer asuntos de alto calado, de corrupción, de crimen organizado. Ana Lilia está siendo reconocida por sus libros Mares de Cocaína y Oro Negro. No es Oro Negro. ¿Cuál es, Ana Lilia? Ya te estoy cambiando de nombre del libro. El Cártel Negro. El Oro Negro es otro, ¿verdad? Pero bueno, perdóname por el lapsus del asunto, pero te mandamos un fuerte abrazo, Ana Lilia. Mandamos un fuerte abrazo del premio que ya te dieron. Estás en este momento, bueno, ya con el premio en las manos, este premio Verónica Guerin, y te invitamos a sumarte a esta mesa de esta manera, precisamente
precisamente con esta posibilidad que nos permite el WhatsApp, que es una llamada por WhatsApp contigo ahora, y estamos con Fabricio, precisamente con la revisión obligada. Un año de que López Obrador ganó la presidencia, ya hizo una revisión histórica, Fabricio, pues sobre esta cuestión de la imposibilidad, ¿no? Trascender la imposibilidad de que López Obrador llegara a la presidencia, y se rompió esa situación para que finalmente hoy esté ejerciendo el más alto cargo del poder político. ¿Cuántas cosas se pueden decir en este proceso tan largo y en estos 7 meses de gobierno, Ana Lilia? ¿Cuál es tu mirada? Pues bueno, yo creo que el tema de las expectativas tan altas con las que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de la ciudadanía, sin duda un tema total, y creo que fue uno de los más importantes de su campaña, y que creo que fue uno por los que ha apostado la sociedad mexicana, que es el del combate a la corrupción. Un gran tema que, bueno, se han dado algunos pasos. Nosotros hemos planteado en otras mesas que no ha sido suficiente los casos, por ejemplo, que ya se han iniciado, el tema del combate al robo de combustible o a la propia corrupción en el sector energético. Es un tema emblemático en muchos sentidos. Ha sido un tema en el cual ha habido algunas imputaciones ya, pero me parece que todavía son a cuentagotas. Y acá precisamente me llama la atención, por ejemplo, el que un tema que está en la agenda, que ha estado en la agenda por muchas semanas, que es el tema de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya está casado con un miembro de una familia importante en Alemania, y sin duda me llama la atención que la prensa alemana no ha dedicado, no se ha ocupado de ese caso, que además pues es del interés sin duda del propio empresariado alemán, dado que muchas de las inversiones externas que se tienen en México son precisamente de Alemania. Lo que hoy la prensa europea está ocupándose de México en el tema migratorio, y se habla de la gran encrucijada en que se encuentra México, precisamente por estas imposiciones de Donald Trump, que aquí ya en la mesa hemos planteado. México está como rehén de Donald Trump en ese tema migratorio, y se ha planteado la reflexión por la propia realidad que ha enfrentado Europa. Creo que es uno de los grandes temas que ocupan ahora a el gobierno de México, y sin duda es un tema que ha cambiado la agenda inicial con la que arrancó el gobierno. Baste reflexionar sobre el origen, lo que dio sentido a la creación de un cuerpo como la Guardia Nacional, que era la seguridad interior, y que ahora debutan en este freno al flujo migratorio. Creo que ese es uno de los grandes temas. Me parece que el gobierno de López Obrador ha ido reaccionando ante los embates externos que no estaban considerados en el origen de su toma de gobierno, y creo que regreso a la primera idea que planteaba en el tema del combate a la corrupción. Me parece que se debe actuar en un sentido mucho más profundo e ir a los grandes casos de corrupción, porque ahorita estamos viendo que se ha imputado a gente de muy menor nivel en el gobierno pasado, pero no hemos visto ningún caso significativo realmente. Bueno, estamos en proceso de los casos de más alto impacto que los mencionaste, que son el caso Lozoya, con la noticia, por cierto, aprovecho el viaje de que Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México, bueno, se le acaba de decretar la libertad bajo fianza. Les informo, Ana Lilia, Fabricio, que la Audiencia Nacional de España le fijó al dueño de Altos Hornos de México una fianza de 1 millón de euros, que deberá comparecer cada 2 días ante el juzgado, pero lo dejan en libertad para que siga el proceso. El juez central de instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España resolvió decretar esta libertad bajo fianza a Alonso N., que pues sabemos que es Alonso Ancira, y esta fianza que les menciono. Resolvió también que debe comparecer cada 2 días ante el juzgado que conozca de la causa,
o en el domicilio que se fije, la prohibición de salir del territorio de España. Además, determinó retirarle los pasaportes que ostente de México y de Estados Unidos y facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado. Lo anterior no significa de ninguna manera que la persona quede exonerada de los delitos de los que se le acusa por parte de la Fiscalía General de la República. Ya hay una comunicación de la Fiscalía misma. Esta Fiscalía dice que el día de hoy el juez central de instrucción resolvió decretar esta libertad bajo fianza, pero no significa que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General. Es muy importante, dice el comunicado, resaltar que el procedimiento de extradición continuará su curso normal y el único efecto de la libertad otorgada consiste en que Alonso N. podrá seguir el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos. La solicitud de libertad provisional bajo fianza fue otorgada básicamente porque la ley mexicana lo permite y por razones de proporcionalidad en esta medida cautelar. Así que la investigación sigue su curso, pero digamos tendrá mejores condiciones Ancira ya en España porque tendrá, posibilidad de seguir el proceso en esta libertad restringida, en esta libertad condicionada, Ana Lilia. Sí, Carmen, aquí vemos, yo veo que la Fiscalía va dando pasitos, pero no ha sido suficiente. Creo que en el tema de los casos que se están indagando, en el caso de las dos plantas que se adquirieron para Petróleos Mexicanos, se ha dejado de lado el tema del daño patrimonial y a mí me parece que eso es algo mucho más grave porque es algo que está enfrentando Petróleos Mexicanos. Hay que recordar que los millones de dólares que se pagaron por esas plantas fueron dinero que se obtuvo mediante créditos a largo plazo, pero aunado a eso está el daño patrimonial que se generó para Petróleos Mexicanos. Me parece que hay muchos elementos sueltos todavía en las investigaciones. Yo plantearía que en el caso de la planta de agronitrogenados, por ejemplo, no se ha indagado, hasta ahora no se sabe si se ha indagado a profundidad el tema de las triangulaciones que se hicieron mediante las empresas de Pemex, empresas privadas, entre comillas, de Petróleos Mexicanos, porque en este tema, el tema va mucho más allá del Emilio Lozoya, va mucho más allá del vendedor Alonso Ancira, involucra a otros funcionarios y hasta donde yo sé, todavía no hay claridad sobre qué otros funcionarios están bajo investigación. Sin duda, hace rato nos dijo algunos datos Fabricio, Francisco Labastida Ochoa, con quien hablamos ampliamente esta mañana. Empezamos hablando de los, toda la semana hemos hablado de fertilizantes y nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema de los fertilizantes. Hasta con los sargazos hablando de los fertilizantes. Sí, exactamente, hasta los sargazos que lo identificó el secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo como el fertilizante del mar. Más allá de esa metáfora, estamos hablando del dato que dio Labastida. Dice que él tuvo conocimiento de un avalúo para el caso de agronitrogenados y dice, el avalúo que yo vi, no dijo que era una empresa extranjera la que lo habló, que quiso el avalúo, sino una firma mexicana, 19 millones de dólares, cuando se vendió en 200 y pico millones de dólares. Y entonces dije, ¿y qué crees que pasó? Pues pudieron haberse repartido entre varios ese asunto. Celebró Labastida y hay que celebrar que se estén investigando en México esas transacciones de compraventa, tanto de agronitrogenados como el caso de Fertinal, que también está bajo investigación. Así que ciertamente dice, son pasos o pasitos que se están dando. Lo importante es saber en qué van a terminar, qué desenlace tendrán las investigaciones en estos casos y otros que son los grandes expedientes abiertos de los últimos años, Fabricio. Sí, yo creo que la sensación de justicia todavía está en el aire, digamos, hasta que no implique, digamos, una serie de actos efectivamente diferenciados de los quinazos y de meter a la cárcel el Bester Gordillo, etcétera, sino sí la sensación de justicia viene precisamente de estos procesos que involucran a mucha gente, que involucran temas de los que nunca habíamos hablado, que no sabíamos, es decir, cuando nos habíamos puesto a pensar
que se podía evaluar Fertinal, por ejemplo, y que la empresa que lo evaluó era de Pedro Aspe, ¿no? Y que ahí trabajó Luis Videgaray, etcétera. Es decir, todas estas cosas nos dan digamos, un ambiente de ahora sí se va a hacer justicia, ahora sí no nos van a robar, ¿no? Porque de pronto, en estos 6 meses de gobierno de López Obrador, 7, a donde uno voltee, hay corrupción. Es decir, hay un tema que tiene una historia de cómo despojaron, saquearon, se aprovecharon de los recursos públicos, ¿no? Yo estaba oyendo precisamente lo del sargazo. Estaba oyendo a un señor de la Marina que estuvo en la mañanera hace un par de días, que decían, entonces compraban, rentaban equipo para limpiar el mar de los sargazos, pero un equipo carísimo, se decretaba la alerta para adjudicarlo directamente, pero aun cuando la Marina tenía tiene un recogedor, digamos, de sargazo varado en Baja California, es decir, para donde voltees, o sea, el sargazo, que parecía un tema inocente, digamos, de cambio climático, etcétera, de contaminación de los mares, no, ahí también sacaron dinero, ¿no? Ahí también hubo tajada de alguien. Entonces, la sensación de justicia todavía está en el aire y tiene que ver con seguir todos estos procesos, y yo haría un señalamiento claro, digamos, que la sensación de justicia se está topando de pronto con la pared de los jueces, ¿no? Déjenme, Analía Pérez, Fabricio, hacer un alto. Vamos a presentar un corte. Bueno, pues estamos en esta parte del análisis con Fabricio Mejía y con Ana Lilia Pérez Mendoza sobre este primer año que se cumple el lunes del triunfo de López Obrador a la presidencia. Y bueno, un montón de cosas decías, Ana Lilia. Bueno, nos detuvimos en el tema de las investigaciones sobre Fertinal y agronitrogenados y de los casos que, bueno, en este caso, en este momento involucran a Emilio Lozoya y al empresario Ancira, que ha logrado su libertad provisional, mejor dicho, libertad bajo fianza en España, con 1 millón de euros de fianza. Y está este gran debate, que al final de cuentas, a un año de distancia, se requiere seguir hablando de él. El planteamiento reiterado de Andrés Manuel López Obrador de no mover asuntos del pasado en materia de corrupción. Esta idea que tiene de que puede generarse una circunstancia que desestabilice, que confronte, que cree condiciones que no son apropiadas para la construcción de la 4T, de la 4T, de la cuarta transformación que propone como el gran legado de su gobierno. Bueno, hay un debate tremendo. Estamos hablando de que con o sin Andrés Manuel López Obrador, en todo caso, hay situaciones que la justicia tiene que procesar. Eso no es tema de opinión, ese es un tema que la ley obliga. Y ahí tenemos casos abiertos, pero es verdad también que llamémosle, disposición política de un gobernante o de un presidente para favorecer condiciones que permitan investigar o abrir procesos incluso desde el propio gobierno. Hay que decir que lo de Fertinal y agronitrogenados es una denuncia de Pemex en este sexenio, por asuntos que ya estaban desde años atrás. Pero en fin, estamos con ese debate atravesado en términos de qué es lo que México requiere y necesita para encontrar espacios en donde el Estado de Derecho se cumpla, en donde la impunidad no sea lo que prevalezca, en donde la corrupción tenga sanciones o no. Ahí creo que necesitamos detenernos, Ana Lilia, Fabricio, en un debate más allá de lo conceptual. Es un debate legal, político y desde luego social, Fabricio. Sí, yo creo que es muy difícil la línea entre, digamos, la satisfacción de la venganza, porque hay que decir que detrás de... pero venganza sería una mala palabra para lo que estamos hablando. Lo que digo es, detrás o debajo, digamos, de la idea de justicia, siempre hay algo que tiene que ver con la compensación. Que es diferente que la venganza. Sí. Pero bueno, en fin, entiendo lo que dices. Hay un tema. Hay un tema la motivación, el motor de cada indignación, quien. Digamos. Sí. De indignación, digamos, de una parte de la población que dice, nos han despojado, y en muchos casos nos han matado gente, nos han desaparecido gente, familiares, etcétera, y ahí tiene que haber, hay una línea, digamos, entre
si concentras la atención de la Presidencia de la República en una, digamos, obsesión por esta restauración de la justicia, en ese sentido, o vas hacia adelante, digamos, aprovechas la oportunidad de plantear un nuevo orden, de plantear una nueva república, y en ese debate estamos. Ahora, yo creo que muchas de las cosas que parecen indefinidas en el gobierno de López Obrador se tienen que definir a partir de la presión social, ¿no? Creo, por ejemplo, que haber echado para atrás plebiscito que iba a haber de si se enjuiciaba a los expresidentes, etcétera, ha tenido como muchísima presión social. Pero a ver, ¿se echó para atrás o no? Porque, a ver, ahí hay una confusión, más bien, a ver, él se comprometió a hacer una consulta nacional con 3 preguntas, una de las cuales era abrir o no, favorecer o no procesos de investigación sobre los sexenios, y le puso nombre y apellido de los expresidentes de México. Ese compromiso quedó ahí, está público y es sabido. Después le puso fecha, 21 de marzo, que no se cumplió porque no hay una ley modificada de consulta nacional que permita hacer una consulta en los términos en que se planteó, pero se planteó una consulta de esa naturaleza, una consulta vinculante, una consulta legal, no una consulta como las anteriores que hizo antes de tomar la posesión de presidente. En este caso se comprometió a una consulta propia de lo que la Constitución establece como consulta nacional para las personas. Bueno, no ha ocurrido esa consulta. Hace poco en una de las conferencias mañaneras se volvió a preguntar del tema y él dijo, bueno, no soy partidario, pero, y usó la palabra que tú usas, pero si hay una presión o si la gente lo dice que sí, pues entonces se tendrá que hacer. Estamos en ese territorio de indefinición de si ocurrirá tal cosa. Si ocurre tal consulta, bueno, pues habrá cumplido López Obrador el compromiso que hizo, porque lo hizo. Y si ocurre la consulta, casi que se puede adivinar por anticipado el resultado. El resultado, ¿o no? Exacto. Hay que ver cómo se formula la pregunta y qué tipo de cosas se plantea en una consulta nacional. Y al mismo tiempo, digamos, en el otro carril paralelo, digamos, corren los procesos de Odebrecht y de todas de Fertinal, etcétera, donde puede ser que el final de la hebra sea Peña Nieto, por ejemplo, o Fox o Calderón, ¿no? En otros casos. Entonces correrá, digamos, paralelamente la presión social a los procesos legales. Pero creo, digamos, que sí hay todavía ahí una materia de indefinición del gobierno, porque efectivamente 6 años no son tantos, ¿no?, para restaurar lo que se afectó a nivel de corrupción, a nivel de violencia estatal, y por otro lado abrir un nuevo orden, crear una nueva posibilidad de la república, ¿no? Esa es un poco la disyuntiva. Él ha dicho en términos de plazos, lo dijo hace poco, que en un año, es decir, cuando sea el 1 de diciembre, quedarán sentadas las bases para el nuevo orden. Vamos a ver qué resistencias también hay, porque creo que esta idea de la imposibilidad dentro de lo posible tendrá de parte del exterior, ya lo vimos con lo de los migrantes, de parte del exterior, pues condicionantes muy fuertes, ¿no? Sin duda. Bueno, son las 10:20, Fabricio. Vamos a restablecer la comunicación con Ana Lidia Pérez Mendoza para cerrar esta mesa y escuchar, bueno, lo que Ana Lidia tenga que decir al respecto. Volvemos. Ana Lidia, para cerrar la mesa, ya escuchamos a Fabricio esta revisión obligadísima cuando hablamos de un año de gobierno, de un año de triunfo de López Obrador y de 7 meses de gobierno, con un tema crucial, que es el que él puso como el tema principal, la corrupción. Incluso él deriva del combate a la corrupción lo que sería el eje de su gobierno. Él dice, si eliminamos la corrupción o la disminuimos dramáticamente, nos permitirá esos recursos liberados, pues hacer prácticamente las acciones de gobierno, además del pago de los impuestos de los mexicanos. Entonces, Ana Lilia, estamos en el debate y en la discusión sobre cuál debe ser el mejor modelo de los próximos años para México en relación al tema de la corrupción.
hacer todo lo imposible para que no haya más corrupción o se disminuya dramáticamente, y o combatir la corrupción existente y sancionar aquellos actos que han marcado a México en materia de corrupción. No se podrán todos, pero por lo menos hacer un esfuerzo para cubrir la mayor parte, o los emblemáticos, o lo que vaya a ocurrir. La corrupción ha sido en México un tema estructural. Cuando se habla de corrupción hablamos como una hidra de muchas cabezas, y se corta una y sale otra, un cáncer que se fue expandiendo por todos los poderes en México, en todos los niveles en México, de manera que el combate a la corrupción sí requiere de una estrategia conjunta. Yo he planteado que es una estrategia de Estado, es un tema de sociedad también, pero necesariamente México debe mirar hacia atrás para combatir el tema de la corrupción, si es que se va en serio, y solo de esa manera se podrá mirar hacia adelante. Yo pondría como ejemplo que los grandes casos de corrupción, y volvería a estos temas de los grandes casos de corrupción del último sexenio de Enrique Peña Nieto, sin duda nos llevará en algún momento al propio expresidente Enrique Peña Nieto, y llevará en un nivel de responsabilidad que tuvo en esos grandes asuntos. Y esto no tiene nada que ver con la decisión que se planteó el presidente de mirar hacia adelante. No se puede obviar lo que ha ocurrido. Tenemos el caso Ayotzinapa ahora, que se creó la fiscalía también para investigar el caso. Necesariamente se debe mirar lo que ocurrió, esa verdad que necesita la ciudadanía, pero además porque para combatir la corrupción en serio necesita erradicarse de raíz, y eso requiere medidas, yo sí diría muy drásticas, pero además requiere que se aplique la justicia de manera imparcial y no de manera selectiva, Carmen, porque si se hace selectivamente, entonces estaremos hablando de simulación y no de un combate real a la corrupción. A mí me parece que la decisión del presidente López Obrador de apostar por el combate a la corrupción como plataforma, como una de las plataformas principales de su gobierno, es una apuesta muy acertada, porque es uno de los principales lastres que tenemos en México. Y si se erradica la corrupción, si se apuesta por un modelo integral de combate a la corrupción, solo de esa manera se podrá avanzar como sociedad. Pues ahí está, Fabricio, Ana Lilia, un asunto de primer orden. Y bueno, pues el lunes veremos qué ocurre en el Zócalo capitalino. Ahí ya también quien está apostando si va a llenar el Zócalo o no se va a llenar. ¿Tú qué crees? Claro que se va a llenar. Yo creo que sí se va a llenar. Yo creo que sí. Yo creo que sí se va a llenar el Zócalo capitalino. Y bueno, pues está todo un conjunto de temas abiertos, desde luego. Estaremos, Ana Lilia, hablando como siempre. Te mandamos un abrazo. Te felicitamos de nuevo por este gran premio que has recibido. Lilia. Felicidades, buen regreso a México, y te mandamos un gran reconocimiento a ti. Muchas gracias y que tengan buen día. Igualmente, gracias, Ana Lilia. Pues sí, ahí está el lunes, pues música, mariachis. No tendría, no puede no llenarlo si tiene 80% de aceptación, ¿no? Es decir, los niveles de aceptación y te digo, la contención que hubo de la fiesta ese día, pues hacen que lo del Zócalo... Que la fiesta es porque estaba pendiente. Está pendiente, entonces... O sea, la fiesta que no hubo. Que no hubo, porque no se pudo, pero... y ¿Por el azoro de esa noche? Porque nadie lo creía. Ajá. Y nadie sabía si era definitivo, porque ya sabes cómo se las gasta el conteo, el PREP. Esperábamos el PREP de las 4 de la mañana, entonces no hubo oportunidad de celebrar y como de asimilar. Yo creo que todavía estamos en ese periodo de asimilar, el propio presidente de la República, de asimilar en qué medida esta situación insólita de la democracia mexicana, esta democracia mexicana que tenemos, que según yo es una organización de la indiferencia, pero
pudo dar... ¿Una qué? Es una organización de la indiferencia. Ah, caray, estás muy poético esta mañana. Estoy muy poético esta mañana, pero me parece que, bueno, dentro de esos límites de esa democracia mexicana, que es muy formalista, que es muy cara, ¿no? Muy partidista, ¿no? Dentro de esa, pues llega con un movimiento un movimiento que tiene muchos componentes de organizaciones locales, de muchos litigios que tienen que ver con los 30 años de gobiernos neoliberales. O sea, eso sí es absolutamente cierto. Es decir, si tú miras el mapa de los que estuvieron detrás de la votación de López Obrador en los estados, pues son organizaciones que luchan en contra de la privatización del agua, organizaciones de cafetaleros, organizaciones de estudiantes, los maestros, etcétera, que van conformando, digamos, lo que llaman los gringos el tsunami electoral, que sí se dio, digamos, un tsunami electoral es cuando los candidatos duplican, como en el caso de López Obrador, su votación y involucran a los jóvenes y a las mujeres. Esa es, digamos, la característica que tiene un tsunami electoral, y en este caso sí fue absoluto el voto, digamos, fue definitivo más bien el voto de los jóvenes, de los que votaban por primera vez. Pues ahí está el análisis de los grandes temas para este ejercicio de gobierno.